Buen día, viceministra. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de la señal y las redes. Viceministra, para entrar en contexto, por favor, comencemos hablando del juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso Petrocontratos. ¿En qué consiste este proceso? Si por favor podría resumir al inicio de esta entrevista. Por supuesto, este es un juicio que data ya de la gestión 2011, en virtud a hechos suscitados en las gestiones 1996 adelante, debido a que en la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y durante la gestión del ministro Berinduague, los viceministros Carlos Alberto López y Carlos Alberto Contreras, se aprobaron mediante decreto supremo unos modelos de contrato de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Ahora, ¿en qué? Posteriormente, perdón. Siga nomás, viceministra. Pensé que Sí, posteriormente se suscribieron durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada 53 contratos de riesgo compartido con diferentes empresas, afectando a la economía del Estado porque se pasó de un modelo de regalías que el Estado recibía en 50% por la explotación de estos recursos a un modelo en el que el Estado recibía 18% apenas. Asimismo, estos contratos en la cláusula tercera establecen que las empresas eran propietarias de los recursos, es decir, ellos extraían los hidrocarburos y se hacían propietarios de estos recursos, lo que también consideramos que ha cumplido, digamos, un elemento de afectación al Estado, porque el Estado primero, a través del artículo 137, 138 y 139 de la Constitución Política vigente en ese momento, era propietario inalienable e imprescriptible de los recursos hidrocarburíferos, lo que desconocieron estos contratos. Finalmente, estos contratos tendrían que haber sido aprobados por el entonces Congreso, pero nunca fueron remitidos, y esta omisión hizo que el Estado no solamente se perjudicara en la recepción de las regalías que debería haber percibido producto de la explotación de estos recursos, sino también por la entrega en propiedad de los mismos. Entonces, estos elementos fueron investigados. Se inició un proceso en la gestión 2011, se emitió una acusación el año 2015 y mire, después de tanto tiempo estamos avanzando en el proceso, hemos entrado ya a la fase de alegatos finales y esperamos que prontamente podamos tener una sentencia que permita la condena de todos estos actores con la pena máxima para que esto no vuelva a ocurrir en el Estado, para que nuestros recursos no vuelvan a ser entregados a empresas extranjeras y para que no se vuelva a perjudicar a Bolivia en cuanto a los ingresos que debe percibir por la explotación de estos recursos estratégicos. ¿cuánto daño implicó esos 53 contratos para el Estado y quiénes son ahora los acusados en puertas de estar sentenciados? Bueno, el daño económico se puede calcular de manera más exacta en ejecución de sentencia, pero se tiene, lógicamente, en estos 53 contratos la máxima general, primero de la aplicación de un sistema regalitario del 18%, cuando lo que nosotros percibíamos antes de ese sistema era 50%, y posterior a ese sistema, como ustedes también ya conocen, se percibe el 82%. Entonces hay que establecer, cuantificar cuántos son los recursos extraídos, cuántos los explotados y todo aquello para determinar el daño económico de manera más precisa. Pero el daño económico está a partir justamente de ese cambio en la recepción de las regalías del Estado, porque se eliminó la regalía complementaria y la participación del Estado dentro de la explotación de estos recursos, lo cual es obviamente grave. Otro tema de afectación fue obviamente la entrega de esos recursos en propiedad a las empresas. Entonces, todo aquello tiene que ser cuantificado en ejecución de sentencia. Los responsables en ese momento y que están en este proceso son Gonzalo Sánchez de Lozada,
Joaquín Berindoague, que era el exministro de Hidrocarburos, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López Quiroga, que también fungieron como viceministros del área. Ahora han podido defenderse estos acusados. Entendemos que Gonzalo Sánchez de Lozada, al estar en Estados Unidos, porque tiene doble nacionalidad, ha debido también responder a los señalamientos del Ministerio Público. Bueno, algunos de ellos han participado dentro del proceso en su fase inicial, pero finalmente se tiene que ellos no están en el territorio boliviano. Ya en la gestión 2018 fueron declarados rebeldes y se ha asignado defensa pública para su asistencia legal. Y defensa pública pues ha estado haciendo todas las gestiones necesarias. Es así que ha presentado varios incidentes, ha presentado varios recursos, varias veces el proceso ha sido remitido ante el Tribunal Constitucional en consulta y otras acciones que se han tomado para garantizar un debido proceso a estas personas. ¿Cuánto de años de prisión se prevé con la sentencia y cuándo terminará el proceso? Como dije, estamos en la fase final. Estamos ya en fase de alegatos. Esta semana han presentado alegatos el Ministerio Público, la Procuraduría, el Ministerio de Hidrocarburos. El tribunal ha señalado nuevamente audiencia para continuar con la exposición de alegatos. Esta vez le tocaría a YPFB, al Viceministerio de Transparencia y también los alegatos finales de la defensa, ¿no? Prevemos que, una vez concluidos los alegatos finales, ya el tribunal tiene que entrar a deliberar para emitir la sentencia correspondiente. Nosotros, de acuerdo a la exposición que se ha realizado, esperaríamos la pena máxima, ¿no? Que en la normativa aplicable se prevé de 10 años al menos. Viceministra, ¿se ha hecho el cálculo del daño económico al Estado o va a esperar la parte acusadora una determinación que haga las investigaciones del Ministerio Público? Bueno, es bien importante establecer que el daño económico es de conocimiento público y está claro. Cuando una persona recibe 50 bolivianos a la semana, pero en un momento determinado recibe solo 18, hay 32 bolivianos que ya no está recibiendo y ese es un daño económico claro. Se ha hecho un cálculo aproximado, pero este cálculo, para ser más exacto, se lo puede hacer en ejecución de sentencia. Esto dice la norma, esto dice la jurisprudencia y esto está establecido así en todos los casos. O sea, generalmente el daño económico se calcula en ejecución de sentencia una vez que se haya determinado la responsabilidad y la culpabilidad penal del procesado. Pero todos nosotros, y esto fue base de los conflictos sociales que se dieron en el año 2003, ustedes recordarán, febrero negro y octubre negro, en el que en el Alto fallecieron muchísimas personas, que ya se sintieron afectadas por la reducción de los recursos, ¿no? Y porque en ese periodo, lejos de beneficiar al ciudadano, el ciudadano se vio afectado en sus ingresos, pero sobre todo en la atención de los bienes y servicios que son necesarios, tales como salud, educación, seguridad social y otros. Y esto es producto de que el Estado dejó de percibir ingresos por regalías, tanto complementaria como la participación del Estado, en un 32% menos, pero además es porque se entró a una fase en la que para el pago de impuestos también se reconocían las inversiones. Entonces, el cálculo del daño no simplemente significa decir aplicar solamente el porcentaje, sino también aplicar cuánto se beneficiaron las empresas producto de haber adquirido la propiedad de un recurso que era imprescriptible, inalienable del Estado, porque esto le pertenece al ciudadano. Ustedes recordarán que todo ese análisis se hizo en su momento y fue la base de la guerra del gas, producto de la cual se tomó una nueva línea
en el proceso de exploración, explotación y comercialización de recursos de hidrocarburos. Viceministra, ahora sí podemos cambiar de tema. También nos interesa conocer la participación de su despacho en otro proceso contra otra exmandataria. Hablamos de Yanine Áñez, en el caso de la nominación, de la designación de una funcionaria de la empresa EVA del Estado. ¿En qué anda este proceso? ¿Debía comenzar el juicio oral conjuntamente con el caso Sencata? Bueno, este proceso ha sido iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Nosotros nos constituimos en el mismo como parte coadyuvante. Ciertamente se trata de una designación que realiza la señora Áñez a una persona para que asuma la gerencia de la empresa boliviana de alimentos, la que esta persona no cumplía ninguno de los requisitos necesarios ni técnicos ni profesionales para asumir el cargo. Esto se detectó ya en la gestión 2020-2021, se hizo toda la investigación, se promovió la acción penal también pasó por un proceso de investigación. Este proceso de investigación ya ha culminado con una acusación. Se ha convocado evidentemente para una audiencia de inicio de juicio oral, la misma que se ha suspendido porque tanto el viceministerio como el Ministerio de Desarrollo Productivo no pudimos participar. Nosotros, por lo que estamos señalando, se ha dado prioridad al caso Petrocontratos. Se ha pedido que esta audiencia sea reprogramada, la misma que ha sido reprogramada para el día 19 de septiembre. Nosotros ya hemos cumplido con toda la fase probatoria, lo propio la entidad víctima. Y bueno, pues estamos a la espera de que se retome este caso. En el caso Sencata, seguramente su despacho está haciendo seguimiento, aunque los acusadores son otros, en el caso del Ministerio de Gobierno y también los familiares y las víctimas. Ayer debía iniciarse el proceso, la señora Áñez más bien ha cuestionado el proceso considerando de que ella llama patraña y además dice que ya se sabe la sentencia y por qué acudir a los juzgados. ¿Qué criterio tiene? Bueno, como usted lo señala, nosotros no somos parte de este proceso por competencia, porque este proceso tiene otros delitos implicados que no son delitos de corrupción que estén involucrados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hacemos el seguimiento que hacen los ciudadanos a través de los medios de comunicación. Hemos conocido esta situación, también hemos conocido que la señora ha desconocido a su defensa. Nosotros no podemos opinar respecto a la situación que está atravesando y tampoco hemos sido parte del proceso como para establecer qué elementos probatorios se han determinado, pero como ciudadanos hemos sido pues espectadores de todo lo que ha ocurrido en ese periodo donde han habido varios fallecidos producto de una falacia y además de un decreto supremo que se emitió eximiendo de responsabilidad tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas respecto a la intervención que tendrían en las manifestaciones que que realizó la población. Entonces, nosotros obviamente a título muy personal acompañamos pues a las víctimas en su búsqueda de justicia. Muy bien, viceministra, le vamos a agradecer la deferencia que ha tenido con La Razón Radio al hablarnos de estos temas, especialmente el caso de los petrocontratos, que ahí ingresa a la fase final de las investigaciones y la eventual sentencia, inminente sentencia. Será hasta otra oportunidad.